Mateo 24:26 dice: Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Algunos, pensando en Juan el Bautista, podrían señalar el desierto como el lugar donde debe aparecer el Mesías. Otros hablarán de cuartos interiores, como si Cristo fuera solamente aparecerse a unos pocos congregados en una iglesia tal, y no se revelará a nadie más. En realidad, la verdad es todo lo contrario. El Señor con estos textos está hablando de que no vendrá de manera secreta. En aquel día no será necesario salir a buscar a Cristo como si fuese una venida secreta. En aquellos días no será necesario salir en busca de Cristo porque no será una venida secreta. No peleen con mi posición escatológica. Si quieren pelear, peleen con la Escritura. Verso 27: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Por primera vez en el texto, en su orden cronológico, orgánico y natural, por primera vez se habla de manera categórica de la venida del Señor Jesús. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Es necesario decir de manera insistente algo que ya he mencionado acerca de la importancia de la palabra griega parousia. Se los advertí que se las iba a hablar hoy. A veces se usa en el sentido no técnico de presencia, venida, advenimiento, llegada. Hay gente que dice: no. La otra vez en una predicación te escuché que la parousia es un evento nomás. Sí, y entonces ¿por qué en la Biblia se habla muchas veces de parousia? Pues si lo vamos a hablar en el término no técnico de la segunda venida de Cristo, ya claro, toda la iglesia cristiana de todos los tiempos, desde la iglesia primitiva hasta hoy, que se hizo la promesa de que el Señor iba a volver después de la ascensión, todas las personas han ubicado el término parousia, no el término general, sino el término particular, se ha evidenciado como la segunda venida de Cristo. Ahora, esto no quiere decir que esa palabra antes no existiera, ya existía, y de hecho se utiliza en otros contextos. Por ejemplo, hablando de presencia, 1 Corintios 16:17 dice: me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Cuando dice, pues me regocijo con la venida, ¿qué palabra están usando? Esa griega, pero en un sentido no técnico. 2 Corintios 10:10, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Hablando de lo que pensaban unas personas todas terribles con el apóstol Pablo en la iglesia de Corinto, de que él hablaba muy fuerte con las cartas, pero cuando venía presencialmente hablaba pasito. Y el término que usaron fue el término no técnico de parousia. Filipenses 1 del 26 y el capítulo 2, el verso 12 dice: para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. El griego tiene esa característica, una palabra significa muchas cosas. Pero hablemos de venida, de advenimiento o de llegada. 2 Corintios 7 del 6 al 7. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consuela con la venida de Tito. Términos no técnicos. 2 Tesalonicenses 2:9. Inicuo, cuya advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Cuando dice inicuo, cuya parousia es por obra de Satanás, es un término no técnico. En otros pasajes, por ejemplo, el que estamos estudiando al día de hoy, Mateo 24, la palabra se refiere a la segunda venida del Señor. O sea, ¿qué es lo que tenemos que tener nosotros en cuenta a la hora de saber usar el término? El contexto que tiene. Y el contexto nos estará hablando de ¿qué? De la única venida del Señor Jesucristo. 1 Corintios 15:23. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. 1 Tesalonicenses 2:19. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida?
Primera de Tesalonicenses 3:13, para que seáis afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios vuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Primera de Tesalonicenses 4:15, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Primera de Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 8, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que, y sigue hablando el apóstol Pablo. Santiago 5, del 7 al 8, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto en la tierra, aguardando con paciencia hasta que la reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Segunda de Pedro 1:16, porque no os hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Aquí el apóstol Pedro está hablando, yo lo vi glorificado. ¿Dónde? En la transfiguración. Y quien tenga dudas de este texto puede ver Mateo, donde hablamos de la transfiguración. Hay toda una predicación de este evento maravilloso. Mis hermanos, se está hablando de un solo evento. Segunda de Pedro 3:4, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que el tiempo antiguo fueron hechas por las palabras de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua, y por el agua subsisten, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado de agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardada para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que tiene paciencia para con todos, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día del Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Este texto se los leí todos, mis hermanos, porque el apóstol Pedro habla de dos eventos simultáneos: la venida del Señor y el fin del mundo. La venida del Señor y el fin del mundo. Y primera de Juan 2:28 dice, y ahora, hijos, permaneced en Él, para que cuando sea manifestado tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Mis hermanos, su venida con el fin de bendecir a su pueblo con su presencia es el término especial de parusia, no el término no técnico. Hay personas que a voluntad dicen, no, es que el Señor primero viene, no técnicamente, y luego viene técnicamente. Mis hermanos, si vamos a usar el término parusia de manera especial, como la segunda venida de Cristo, es un acontecimiento único e irrepetible, un acontecimiento público que todo el mundo verá. Este significado podría considerarse como una modificación del sentido llegada o visita del rey o emperador. Entonces el sentido de la comparación es este, que así como el relámpago tiene un resplandor tan brillante que se ve claramente de uno o a otro extremo del cielo, así la venida de Cristo ocurrirá de tal modo de que todo ojo le verá. Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que
le traspasaron y todos los del linaje de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Quién lo verá? Tanto los creyentes como no los creyentes. Ahora, en cuanto al tiempo de su venida y una de sus razones, ¿qué será lo que catapultará que el Señor venga? Vuelvo y se lo repito, mis hermanos. Lo que catapultará que el Señor venga es que todo el tiempo como creyentes lo hemos dicho, mis hermanos. ¿Qué decimos nosotros cuando predicamos el Evangelio? Cuando predicamos el Evangelio decimos, la primera vez Él vino ¿para qué? Para reconciliar al mundo con Dios. Y la segunda venida viene ¿para qué? Para juzgar al mundo. La primera vez vino ¿a qué? A reconciliar. La segunda vez viene ¿a qué? A juzgar. Y lo que nos ha dicho Mateo 24 es que la maldad aumentará a tal punto que lo único que detendrá la maldad del hombre es que el Señor se manifieste. Esto no había ocurrido antes en la manera que ocurrirá en el fin de los tiempos, no, porque la Biblia nos acaba de decir que no ha habido tribulación como esta. También no habrá maldad como esta, pero no es la primera vez que sucede. La primera vez fue en el diluvio universal cuando dice que viendo la maldad de ellos, que todos los días hacían de lo continuo lo que era que malo. Lo único que detuvo la maldad de los seres humanos fue el diluvio. Y luego lo vemos también en la Torre de Babel, cuando dice que todos al unísono se olvidan de Dios y quieren construir una torre y que nada los va a desviar de ese propósito. Es Dios quien los interrumpe en ese propósito y los esparce por la tierra con lenguas diferentes. Pues mis hermanos, será tal la maldad, será tan terrible la condición del mundo, que lo único que hará que las personas se detengan de pecar será la segunda venida de Cristo. ¿De dónde sacas eso? Del verso 28. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Palabras más, palabras menos, donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Donde hubiera cadáveres, allí está la manifestación. Lucas 17:37 dice, y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Habla de dos elementos. Habla de un cuerpo en descomposición y habla de águilas viniendo a comerse la carroña. Los buitres se precipitarán a un cadáver. Cuando moral y espiritualmente el mundo se haya degenerado a un punto tal que es similar a la carroña, en otras palabras, cuando el Señor juzga que se ha colmado la copa de su ira, de la iniquidad de este mundo, Él vendrá. Pero el Señor no ha actuado así antes. No ha actuado así antes. Él siempre ha esperado al colmo de la maldad para traer su juicio. Génesis 15:16. El Señor le había prometido a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. ¿Esa tierra cuál era? Canaán. Y aunque se la prometió al Señor, el Señor a Abraham, no se la pudo entregar a Abraham. ¿Saben por qué? Porque no había llegado al colmo su maldad. ¿Quién conquista la tierra? Josué. Porque el Señor esperó cientos de años a que la maldad de Canaán llegara a su colmo y que la misma tierra vomitara a sus moradores. Génesis 15:16 dice, y en la cuarta generación volverá acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo que habita aquí. Y Apocalipsis 14:18 dice, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la voz aguda diciendo, mete tu voz aguda y vendime a los racimos de la tierra, porque sus uvas ya están maduras. Entonces no antes, mis hermanos, vendrá Cristo para condenar a este mundo. Entonces su venida es una necesidad divina por causa de la maldad. Cuando el Señor da su juicio contra Jerusalén, cuando Jerusalén llega al colmo de su maldad al matar al Hijo de Dios, la gran tribulación final en la que los malvados sujetarán a los hijos de Dios es la que hará que el mundo madure para el juicio. El colmo de la maldad del mundo es que sistemáticamente en el tiempo de la gran tribulación se volverá un crimen mundial ser creyente.
Eso es lo que va a suceder. Esa es la cúspide. Por eso dice Apocalipsis 11 que se volverá a levantar Satanás y se arremeterá contra los escogidos, porque está hablando de que ya será ilegal ser creyente. Por eso es que inmediatamente después de la más grave de todas las pruebas, que se llama la gran tribulación, es que ahí sí, inmediatamente viene el Hijo del Hombre. Acontecimiento único e irrepetible. No que viene por partes, no que viene por dividida en ciertas... No. Así como el Señor vino una sola vez, cuando vino la primera vez, y la misma estrella de oriente señaló dónde había nacido y miles vinieron a adorarle, en esta oportunidad Él vendrá una vez de manera pública y todo ojo le verá. No hilemos más delgado en este asunto, mis hermanos, y aquí quedamos en un momento maravilloso para continuar el flujo de enseñanza de Mateo y el discurso escatológico de nuestro Señor Jesucristo.